Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Nuevamente aquí estamos en este programa muy importante para poder seguir dialogando y sobre todo aprendiendo asuntos de liderazgo. En esta ocasión me acompaña el doctor Orlando Ovidio Cámbara. Él es ministro de Asambleas de Dios desde 1992, con 33 años de ministerio, y está sirviendo en AUCAD, en la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios, desde 1997, y actualmente es rector de esta universidad. Además es pastor fundador de la Iglesia Jehová es mi pastor de Asambleas de Dios, fundada por él mismo en el año 2003, así que ya son 24 años de servicio y plantación que ha estado haciendo nuestro hermano. En cuanto a formación bíblica, él es licenciado en teología con especialidad en misiones y tiene una maestría en docencia en administración universitaria y un doctorado honoris causa en divinidades. Es casado con su esposa Lilian Anabel de Cámbara y dos hijos, Obed Orlando y Jonathan Josué. Bienvenido, doctor. Es una bendición tenerle con nosotros y agradecerle porque sé que su tiempo está muy comprometido y ha hecho espacio para estar con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Luis Ángel. Es un privilegio para mí tener este conversatorio esta tarde sobre un tema pero tan crucial en realidad. Sí, realmente los temas de liderazgo se vuelven relevantes para toda época. Sí. Son temas que no pasan de moda por el hecho de que es lo principal. Todo se mueve a través del liderazgo, tanto la vida personal, familiar, institucional, en todos los aspectos. Usted como rector de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios ya tiene una muy buena cantidad de años de estar sirviendo en la universidad. A estas alturas ya usted puede dar una opinión muy importantísima sobre el papel de la universidad evangélica o cristiana en un país. ¿En qué sentido o en qué medida esa influencia puede ser muy fuerte en cuanto a lo cultural, lo educativo, social, económico, político, etcétera? Quisiera su opinión antes de empezar el desarrollo de nuestro tema. Gracias, buena pregunta. Fíjese que hay varias áreas del quehacer, del ser y el quehacer de una sociedad que yo creo que son fundamentales para transformar una sociedad. El cristianismo que el Señor nos ha dejado, los valores del reino de Dios, nos llevan justamente más que a una religiosidad, nos llevan a incidir en la sociedad y a transformar la sociedad. Es que la visión del cristianismo es horizontal, no es circular, sino que es horizontal, tiene un comienzo, tiene un final, pero en ese tiempo, en el tiempo y el espacio donde ha sido ubicada la iglesia y donde son practicados los valores del reino de Dios, la iglesia, pero también las instituciones paraeclesiásticas, la Universidad de Juna, estamos precisamente para ser agencias del reino de Dios. Y eso implica, desde luego, entonces, usar la educación como un mecanismo de transformación, no de adoctrinamiento, pero sí de transformación. Por eso la UCAD, junto con otras universidades evangélicas, no solamente nos atenemos a dar educación bíblica teológica y ministerial, sino que también damos carreras seculares, pero que la meta siempre es formar obreros, formar profesionales que en el ámbito, por ejemplo, de la informática, las comunicaciones, la administración, la economía, la pedagogía, que precisamente, porque a veces entendemos que solo los pastores y teólogos y misioneros son los llamados a hacer la obra de Dios. Sí. Todo profesional. Exacto. Todo profesional es embajador de Cristo y es un evangelista. Es decir, usamos los títulos como un pretexto o un apodo, por así decirlo. Sí. Pero somos enviados a transformar los valores y la cultura de lo que es la sociedad. Y en ese sentido, puedo decir, ya en el caso local, con más de 2.800 graduados, bueno, creo que podemos decir que una gran cantidad de ellos, o la mayoría, están sirviendo en posiciones estratégicas de educación, de administración, de gerencia de empresas, en roles inclusive de liderazgo eclesiástico, bueno, ¿verdad? O en el área misionera. Entonces, yo creería que sí, el papel de la universidad no se limita solamente al área religiosa, sino al área de liderazgo.
Exacto. y la UCAL forma a Qué bueno. nuestros graduados en eso. Fíjese de que a mi juicio el aporte de Asambleas de Dios aquí en El Salvador es muy significativo, porque no solo lo hace a través de la universidad, sino también a través de los liceos cristianos. Correcto. No sé si usted maneja más o menos la cifra de jóvenes, de niños y jóvenes que han pasado por las aulas del liceo cristiano. Yo creo que no tengo una cifra exacta, pero hace unos años escuché que más o menos 500,000 estudiantes habían llegado, pasado por las aulas del liceo cristiano, con sus casi 39 liceos cristianos que tiene, 40 yo creo ahora con el que se inauguró en Oriente, y muchos de esos inclusive han venido también a estudiar carreras no solo teológicas, sino también seculares en la universidad. Sí. Sí, realmente esto es muy importante y quise empezar por esta pregunta por el hecho de que también eso es liderazgo. O sea, el hecho de que la institución educativa forme a la población en aspectos académicos, científicos, etcétera, también es parte del rol de una institución educativa. Y creo yo que la Iglesia Evangélica, todos tenemos que entender que hay un rol que no podemos obviar, y es que hay que liderar este país desde nuestra plataforma, obviamente. Pero el caso es de que nosotros estamos frente a nuevas realidades. Como Iglesia Evangélica tenemos que ejercer un liderazgo que trascienda en cuanto a esferas, no solamente lo espiritual, porque muchas veces nos quedamos ahí en lo eclesiástico, en lo espiritual, pero a mi juicio la Iglesia Evangélica tiene que hacer más. Sobre todo porque hay otros grupos religiosos que ahora están interesados en incursionar en la vida social y en la vida política del país. Correcto. Entonces, en este sentido, creo yo que las instituciones educativas en nuestro país y en América Latina deberán reevaluar ese rol y tomarlo muy en serio, porque hay que incursionar de manera muy certera en la vida social y política del país. ¿Qué piensa usted al respecto? Totalmente de acuerdo. Lo cierto es que aún para aquellos que se forman en el área teológica, alguien dijo, el que solo la Biblia sabe, ni siquiera la misma Biblia sabe, porque se necesitan otras disciplinas, sí, ¿verdad? Sí, sí. Agustín Hipona dijo que la teología era, más bien la filosofía era la sierva de la teología, pero toda ciencia ha sido dejada por Dios. La filosofía puede hacer preguntas, la teología las contesta, pero todas las disciplinas y ciencias realmente están para arrojar también, ayudar, son herramientas para ayudar a interpretar el mensaje bíblico. Y creo que entre un ministro más se prepara, tendrá mejores herramientas precisamente para no solo interpretar la Biblia, sino para hacer una labor más holística, una labor más integral con su feligresía, y no solo eso, sino también con toda la comunidad donde le ha tocado pastorear, y a nivel nacional con un liderazgo justamente global también. Exacto. Fíjese de que hay un concepto de ministerio que nosotros necesitamos como reestudiarlo, porque generalmente las iglesias pues entendemos ministerios hablando de aspectos de evangelización, de discipulado, de pastoreo de diversos grupos, pero resulta que el concepto de ministerio es mucho más amplio. Como usted dijo hace un momento, en sus palabras introductorias, todos tenemos un llamado, todos tenemos un ministerio que realizar fuera y dentro de la iglesia. Exacto. Entonces, creo que nosotros necesitamos entender que un profesional esté ejercitando su llamado y que tiene que ser, por supuesto, entregado en las manos de Dios para que de esta forma su influencia sea mucho mayor y no solamente se quede en espiritual, sino que trascienda a lo social, trascienda a lo económico, a lo religioso, a lo político, a lo ético que tanto nos está ocasionando problemas. Así que en este sentido creo que sí hay mucho que hablar y quizá en otra ocasión podamos incursionar más en este tema. Es un tema largo. Es muy extenso. Ahora, el tema que vamos a estar abordando en esta ocasión con el doctor Cámbara tiene que ver con aspectos de comparación entre líderes y ministros. A mi juicio, este es un tema crítico y que ha sido hasta una piedra de tropiezo, ¿verdad? Y quiero introducir este tema de la siguiente forma. La comparación es un desvío espiritual y organizacional. Distorsiona la identidad, alimenta el orgullo o envidia y erosiona la misión de Dios. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia.
De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. Acá nosotros tenemos un verdadero problema, doctor. Realmente esto de la comparación, a mi juicio, no debería ser, porque cada quien tiene su llamado, cada quien tiene su potencial, cada quien tiene su diseño. No tendríamos por qué estarnos comparando, pero sí responsabilizarnos de nuestro propio desarrollo. ¿Qué opinión introductoria tiene con relación a este pensamiento? Cuando usted dice esas palabras, rápido pienso en que todos somos sui generis, únicos en nuestro género. Sí. Dios nos ama así, nos ha hecho peculiares o singulares. No hay dos personas que sean similares en el mundo. Sí. Nuestras huellas dactilares son únicas, nuestra voz es única inclusive. Y a veces queremos ser copia de otro. Y eso violenta en realidad o va en contra del propósito de Dios, del llamado de Dios, del diseño divino del Señor. Uno puede imitar cosas buenas y personajes buenos, pero realmente no podemos ser copias de otros, sino que desde nuestra singularidad, repito, tenemos que dejar que Dios cumpla su propósito. No se trata de competir o compararme, sino de compartir. Nos enseñan aún, en los estudios académicos nos enseñan a competir. Es decir, quién es el que saca la mayor nota, pero no de compartir. Así que no es de competir, sí competir en el área de que seamos competitivos en el mundo tan exigente y globalizado que tenemos. Pero no de que yo, por estar en el primer lugar, me lleve a otros de encuentro, sino más bien compartir. La idea es justamente ver cómo los dones, talentos, habilidades, destrezas, competencias que Dios me ha dado, cómo las comparto para no solamente crecer yo. Creo que aún dando es como recibimos, dijo el Señor, ¿no? Claro. Y en ese sentido, si yo comparto lo que Dios me ha dado, al final de cuentas, el que más enriquece y crece soy yo mismo. Sí. Si eres uno mismo en ese sentido. Exacto. Hay un par de pasajes que quiero señalarlos en esta ocasión. No voy a referirme a todo el pasaje porque son varios. Pero Gálatas 6, 4 al 5, quiero traer una frase. Cada uno examine su propia obra. Este pasaje es importantísimo porque básicamente es como el antídoto a la comparación. Y luego 2 Corintios capítulo 12, 10 versículo 12, compárese entre sí. Compararse entre sí es falta de entendimiento, según lo que el apóstol Pablo señala. Acá nosotros tenemos una instrucción bíblica por parte del apóstol Pablo al respecto. Y Santiago 3, 14 al 16 dice: la envidia y la ambición producen desorden y toda obra perversa. Acá entonces tenemos una cita bíblica que nos hace saber que esto de la comparación es tóxico, por lo que acabamos de señalar. Ahora, hay una frase que hay varios autores, en el caso de los líderes cristianos, que hablan al respecto y señalan causas. Entre ellas, por ejemplo, las causas de la comparación entre líderes es la identidad no anclada en Cristo. Es decir, cuando la valía personal depende de resultados o aprobación, entonces surge la comparación. ¿Qué es lo que deberíamos de pensar con relación a nosotros mismos? ¿Según Cristo o según lo que otros digan de nosotros? Quiero ser bíblico. San Pablo dice que ninguno de ustedes tenga más concepto de sí, más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Cordura significa sabiduría, con inteligencia, con, un sentido común. Y esto nos debe de llevar, el filósofo norteamericano Emerson decía esta palabra: cada vez que yo tengo enfrente de mí a una persona, yo siempre sé que en algo es superior a mí. Sabe cosas que yo no sé. Exacto. Y tiene experiencias que yo no he pasado, no he ganado. Entonces lo que Pablo dice es que debemos de tener un concepto no basado en la superioridad de otros, totalmente, ni tampoco en la superioridad nuestra. Es que si yo creo que el otro, que soy menos que otro, entonces voy a tener envidia. Pero si yo sé que soy mejor que otro, entonces voy a tener orgullo. Envidia y orgullo son dos de los 7 pecados capitales. Entonces, en ese sentido, lo bonito es no compararme con nadie, sino compararme con Cristo. Es decir, el derrotero nuestro modelo por excelencia se llama Jesucristo. Así dijo Pablo inclusive: yo soy imitador de Cristo. Entonces, el autor de los Hebreos nos dice eso.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero yo creo que ese es el referente nuestro. ¿Por qué? Porque Dios, porque es impecable, es decir, es inmaculado, y porque vivió la vida más perfecta que jamás haya vivido en ese sentido. Exacto. Fíjese que hay un autor que creo que usted conoce, Rick Warren. Él llama la trampa de la comparación. Correcto. Cuando el ministerio se mira en el espejo de otros, desemboca en orgullo, como usted lo acaba de decir, o envidia. Correcto. Entonces, realmente es una trampa, y creo yo de que nosotros como ministros tenemos que ayudar a otros ministros y a otros servidores, porque generalmente lo que se cultiva en las iglesias muchas veces es justamente la comparación. La misma iglesia empieza a decir, no, el hermano fulano predica mejor, me gusta cómo predica, y ¿quién va a predicar ahora? Dicen algunos. Y se eso, da mucho eso, pastor, es cierto, en ámbito de eclesiásticos sí, se da o bastante. ministeriales. Sí. Entonces, el líder que no tiene cuidado se puede enorgullecer y sentirse hasta indispensable. Hay otro problema, una causa más, y es la inseguridad y necesidad de aprobación. El agrandador de personas se guía por las encuestas, no por convicciones propias. Acá nosotros tenemos que ponerle como sentido a esto, porque este es un problema emocional. La falta de desaprobación, la falta de aprobación o la necesidad de aprobación. Yo he observado a muchos líderes que están en esa tendencia, quieren sentirse aprobados. ¿Cómo usted evalúa en base a su experiencia ya de más de 30 años de ministerio en este aspecto? Fíjese que le cuento una anécdota que suelo ver, o experiencias que han pasado a nivel ministerial. Se ven dos pastores, estoy hablando hipotéticamente, obviamente, pero se da en la práctica. Hey, ¿dónde estás? Le dice el uno al otro. Mira, ahora estoy allá pastoreando. ¿Y cuántos miembros tenés? ¿Sí? O a veces cuando se vienen a las reuniones, hey, ¿qué carro es el tuyo? ¿Qué año? ¿Sí, verdad? Entonces, como que tendemos a comparar y pensamos que cifras de miembros, quizás los medios de comunicación, que no son malos, pero que tantos likes que me dan a mí en las vistas que yo hago de mis transmisiones, la cantidad de diezmos que recibo, la infraestructura del edificio, parece que eso como que, doctor, se ha vuelto como el parámetro, la métrica para medir el éxito de un pastor. No es así. Cuando escribe el autor de los Hebreos dice que hay una cosa que mide la excelencia o la calidad de un pastor, el éxito. Dice que hay que ver a nuestros pastores, considerad vuestra fe y vuestra conducta. O sea, él dice, no es tanto ni por las cosas sobrenaturales que ocurren, que ahora somos bien atraídos por las cosas espectaculares, ¿verdad? Y no estoy anulando que el poder del Señor nos está moviendo y que debemos de dejarlo mover. Pero a veces las cosas espectaculares, milagros espectaculares, número de personas que asisten a nuestros servicios, cantidad de filiales que tenemos. Esas son las métricas. Cantidad de dinero. Sí. Entonces parece ser que eso ha sustituido a una verdadera devoción y piedad en un pastor, el amor por las ovejas, el pastoreo propiamente de la congregación, y más que todo una vida de fidelidad basada en la ortodoxia, en la sana doctrina que vive, ¿verdad? Y la incidencia que causa en su contexto, porque eso sí también, eso es bíblico. Sí. Pero digo, deberíamos enfocarnos en eso, y no tanto en que, aquel está mejor que mí porque tiene tantos miembros, anda mejor carro, se viste mejor, entonces el edificio es mejor, el templo es enorme. Yo creo que eso es como que la modernidad nos ha venido a dañar, porque al final ya no hay paz, y hay una envidia, puede haber hasta una envidia, y puede haber también una malestar en uno de que, no, hombre, al final yo no, entonces estoy fracasando como ministro. Yo creo que sí, ese tipo de métricas, porque en todas las profesiones hay métricas. Sí. Y en el caso de los pastores, ministros o líderes de iglesias, básicamente esas vienen a ser las métricas. Pero el problema es cuando empezamos a alimentar nuestro orgullo. Sí, en vez de estar sirviendo, nos estamos sirviendo. Cuando ya el ego es el que se empieza a alimentar, ya básicamente se perdió la perspectiva. Sí. Ahora, hay una cuestión bien complicada y son las consecuencias. ¿Verdad? Las consecuencias que necesitamos abordarlas, pero esto vamos a dejarlo para
la siguiente etapa de este tema, Muy porque interesante. realmente es muy necesario abordarlo y creo que necesitamos un llamado de atención todos los que estamos sirviendo en iglesias, en organizaciones, en instituciones, cualquiera que sea. Tenemos que estar muy al tanto de qué es lo que realmente estamos haciendo, y si vamos a compararnos, pues que sea con los requerimientos que Cristo nos ha establecido, con su persona. Porque si nos comparamos con otros, definitivamente nos vamos a sentir muy mal. Sí. Así que muchas gracias, doctor, y seguimos en una próxima para la segunda parte de este tema. Un gusto. Bendiciones a todos, nos veremos en la próxima.